Seguimos en el capítulo 5 de San Lucas y hoy el texto bíblico es justamente los versículos 33 y 39. En estos dos versículos aparecen dos especies de parábolas. Una que puede hacernos interrogar si realmente es válido el ayuno, porque Jesús mismo dice, cuando le preguntan por qué sus discípulos no ayunan, Él dice que no necesitan ayunar. En otras palabras, les dice eso. Y el otro es la comparación del vino puesto en odres nuevos o viejos. También lo que llamaríamos nosotros nuestra región, es quizá una palabra muy usada en la región de Santander, en zurrones. Vamos a meditar justamente en estos dos textos, o en estos dos aspectos del texto de Lucas 5, 33, 39, el ayuno y el zurrón, los zurrones. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 5, 33, 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quitarán al esposo. Entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo 5 de San Lucas inicia con una de las controversias con los fariseos. Los fariseos comienzan a darse cuenta que los discípulos de Jesús actúan de una manera distinta y concretamente los comparan con los discípulos de Juan el Bautista. Y ellos entran primero que todo en unas preguntas. Los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran, pero los discípulos de ustedes no ayunan. Me da la impresión que al sacar del contexto la palabra oración es porque los discípulos de Jesús oraban, pero no ayunaban. Y entonces allí está el interrogante que le hacen los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Era que el ayuno era parte de lo que los judíos hacían, ¿verdad? Los discípulos de Jesús no ayunaban según eso y al contrario eran comedores y bebedores, dirían ellos. Cosa que también dijeron en algún momento de Jesús, que van a decirlo justamente en el capítulo 7, versículo 33 y siguiente de este mismo evangelio de Lucas. Lo van a tildar de bebedor, ¿verdad? El punto del tema del ayuno hoy, al menos en el texto bíblico, no es como tal el ayuno. Al menos en el punto de vista de Jesús no es el ayuno. El ayuno era parte de un programa de vida de muchos judíos, de la mayoría de los judíos practicantes, incluso de Juan el Bautista, como lo sabíamos. Era una manera de ascesis, de reprimir, digamos, los propios deseos. Si miramos, Jesús había ayunado 40 días en el desierto. La comunidad cristiana siempre lo hizo también, de dedicarle 2 días de la semana al ayuno. Los primeros cristianos ayunaban miércoles y viernes. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que viven este ayuno de miércoles y viernes. Más de las que uno se imagina, porque eso no es algo que la gente cuente. Pero el ayuno de miércoles y viernes era una parte
de la vida de la comunidad cristiana. Jesús no quita el ayuno. Jesús no lo quita porque es algo que está muy centrado en la espiritualidad del pueblo. La pregunta es, bueno, ¿cuál es entonces la situación o por qué? ¿Cuál es el punto de conflicto acá? Y el punto del conflicto quizá debe ser si nosotros nos centramos en entender cuál era el sentido del ayuno. El sentido del ayuno para los judíos era una preparación. El ayuno era una manera de prepararse para algo que estaba por venir. Y eso que estaba por venir era el Mesías. Es decir, el ayuno como tal era la preparación para la llegada del Mesías y para estar en una gran fiesta donde ya no se habría de ayunar, sino que sería el gran banquete. Entonces ese ayuno de preparación mesiánica, le podríamos llamar así, nos deja ver, de hecho lo hacían no solamente dejando de comer, sino que estaban con la cara triste y estaban con ropas como de duelo, de mortificación, de sayal, decían ellos que se vestían. Entonces la cosa aquí es que los discípulos no ayunan porque ha llegado el Mesías, ha llegado aquel que están esperando, y entonces ahí están en la fiesta. Y lo mismo es lo que dice el Señor, cuando están en la fiesta, ¿quién le va a pedir a los invitados a la fiesta que ayunen en la fiesta? Una fiesta es para celebrar. De hecho, mucha gente a veces cuando ayunan los domingos se dice es que el domingo no es día de ayuno, porque el domingo es un día para dedicárselo al Señor. ¿Sí? Luego, lo que muestra y lo que dice el Señor es cuando les quiten al novio, cuando el Mesías se vaya, en otras palabras, entonces sí que tendrán que ayunar. Y ese momento inicia de nuevo para la vida de la iglesia después de la ascensión del Señor. ¿Sí? Pero ya hoy de una manera distinta, ya no en un tono de tristeza como lo hacían los judíos, sino con un tono de esperanza y de confianza en el Señor. Cambió el sentido del ayuno, pero el ayuno continuaba siendo parte y continúa siendo parte de la vida de la iglesia. Como les decía, los primeros cristianos ayunaban 2 veces a la semana y hoy hay muchos que ayunan esos 2 días de la semana. Jesús quiere hacer un énfasis específico aquí en la novedad que tiene aceptarlo a Él como el enviado de Dios. Y para eso, para hacerles entender a ellos lo que significaba aceptar el enviado, entonces es que coloca estos 2 textos que son siguientes al problema del ayuno. El primero, el de la pieza de ropa de tela en un manto nuevo o en un manto viejo. Si yo coloco un remiendo de nuevo sobre un manto viejo, y el otro texto, el de los vinos nuevos en odres viejos. Esto nos lleva al segundo aspecto, a un escalón más, a un estado más, a un nivel nuevo acerca de esta relación que debemos tener con Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, significa que debe haber cambios importantes. No solo se trata de tener algún conocimiento acerca de Cristo, sino que todo nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Significa vivir con alegría interior. Jesús, que habla de sí mismo como si fuera el novio de la boda, aquel y los discípulos o nosotros mismos como los amigos del novio, nos invita justamente a que vivamos de fiesta. El hecho de que nosotros nos encontremos con el Señor en nuestra vida debe hacer que nuestra vida esté llena de la alegría de Cristo. Es algo que se debe notar. Y es una de las novedades fundamentales. La fe en Cristo no nos pide que hagamos pequeños cambios en nuestro vestir o en nuestro exterior. La verdadera novedad de Cristo debe hacernos nuevos completamente interiormente. Es decir, no podemos simplemente ponerle un remiendo a nuestra vida porque eso no va a funcionar. Aquellos que creen que la religión y la fe es simplemente para vivirla en un pedazo de mi vida y en el resto no funciona. Aquellos que creen que ser católico es dedicarle 1 hora a la semana, un domingo en la iglesia, es todo y su vida disoluta y su vida de pecado no va a cambiar, no funciona. Esa no es la manera como Jesús nos quiere mostrar lo que significa recibirle y aceptarle a Él.
no son parches para la vida, no son cambios superficiales, no es un apéndice, no es un arete, no es una cosa que cuelga ahí, un colgante. Es mucho más allá que eso, la relación con Cristo. Los apóstoles desde el tiempo de Cristo pues tenían una formación, un conocimiento del Antiguo Testamento, más o menos, ¿sí? Pero les costó muchísimo entender lo que Jesús quería traerles. Y en otras palabras, ahí fueron importantes los mensajes de aquellos que fueron, llamémoslos así, que fueron guiados por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, concretamente el caso de San Pablo, que él tuvo la capacidad de entender todo aquello que había aprendido del Antiguo Testamento, porque quizá era el de los apóstoles posteriores de Cristo, digamos que no fueron del grupo de los 12, fue el que tenía una comprensión mucho más amplia y más clara del Antiguo Testamento, y aquel encuentro con Cristo lo transformó no solamente en el exterior, sino en el interior de su vida, y entonces él logró interpretar y descubrir cuál era el camino que debía mostrarle a la iglesia. Lo mismo Pedro. De una u otra manera el Espíritu Santo a cada uno a nuestra medida nos va mostrando cómo, cuándo y hasta dónde nuestra vida tiene que transformarse. Estamos hoy rodeados de una sociedad que ha vuelto más atrás de los orígenes casi de la misma vida de fe. Me refiero a que muchas veces hoy la gente se va mucho más atrás de la misma religión a volver a prácticas de paganismo. Y entonces ahí es donde uno descubre que la gente está perdiendo el sentido de Cristo. Y muchos de ellos se hacen llamar cristianos. Hoy se nos obliga a cambiar de nuevo, pero ese cambiar es descubrir que Cristo nos ha dado las respuestas que necesitamos en el mundo. Respuestas reales y profundas, que el único plan que funciona en este mundo es el plan de Cristo, que los planes y proyectos de esos que se creen mesías del hoy, lo único que le han traído a la sociedad es ruina, dolor y miseria, esclavitud y muerte. Hoy se nos invita no solamente a ponerle un remiendo a nuestra vida de fe, sino que toda nuestra fe esté revestida de Cristo. Eso es lo que nos llama, a eso nos llama el Señor. A eso es lo que nos llama la palabra en el día de hoy. Apreciado pueblo de fe, dediquémosle un rato de esta jornada. Yo les invito de verdad a que descubramos nuevamente cuál es el llamado que Cristo hace a nuestra vida, qué quiere Cristo de nosotros, cómo podemos nosotros dejarnos guiar por el Señor, iluminar por su palabra. ¿Cómo podemos dejar que el Señor mismo nos dé la orientación que necesitamos en nuestra vida? Pidámosle a Él, al Dios de la vida y de la fe, aquel que nos fortalece, nos acompaña y nos alimenta, aquel que está hoy con nosotros, que sepamos aceptarlo completamente y no como un simple parche en nuestra vida. Señor, nos acompañe en esta jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.